39 minutos, regresa a Primera Página, momento de recibir a nuestro primer invitado de este lunes. Él es el diputado a la Asamblea Nacional Luis Eduardo Martínez, también precandidato presidencial y militante de Acción Democrática. Gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, feliz semana y que Dios nos bendiga a todos. Así es, amén. Diputado, se calienta el camino de cara a 2024, hay un proceso de primaria previsto para este 22 de octubre. Se escuchó ayer de voz de Enrique Capriles su renuncia a este proceso, por su inhabilitación en este caso, pero también desde otros sectores de la oposición se allana el camino, se avanza en conversaciones, en alianzas. Usted ha puesto su nombre allí sobre el tablero de juego. ¿Cómo ve este momento que vive el país de cara a 2024? Quizás la palabra correcta para definir todo esto es de incertidumbre. Hace poco, reunido con un grupo de líderes, la conclusión fue que este es un proceso que está marcado por la incertidumbre, que cualquier cosa puede pasar. Ni siquiera se sabe cuándo son las elecciones presidenciales, hay varios escenarios. Algunos señalan que pudieran ser en marzo, otros en abril, incluso poniéndole fecha 14 de abril, y otros indican que pudiéramos estar hablando del último trimestre, específicamente el segundo domingo de octubre, de tal manera que ante esa primera incertidumbre, las demás cabalgan con ella. La renuncia de Enrique Capriles, a quien le tengo un gran afecto, anoche era un hecho obvio, tú lo acabas de señalar, su inhabilitación. ¿Lo ve positivo? Lo veo responsable y lo veo realista. Si yo estuviera inhabilitado, ni siquiera pensaría en presentar mi nombre, porque sería generar una esperanza, unas expectativas que después pudieran no cumplirse. Y si hay algo que la población venezolana está seguramente cansada, por no decir frustrada, es la de las sucesivas expectativas que se le van generando. La vía de los atajos, la procura de intentos de golpes de Estado, las insurrecciones, incluso con sacrificio de tantos muchachos y tantas muchachas, la abstención, nos han conducido a un camino que todos los estudios de opinión muestran que aún a esta fecha, a pesar del calentamiento que tú señalas, cerca del 70% de los venezolanos no creen y no les interesa el quehacer político. Increíble en un país cuya única solución a tan grave crisis es las salidas electorales, democráticas, pacíficas. ¿Cómo hacer que el ciudadano común, quienes nos están viendo en casa, se involucren con el panorama político que está viviendo Venezuela? En principio conectándose con ellos, sumergiéndose en su realidad, diseñando soluciones a los graves problemas que enfrenta, convenciéndolo que es posible con el cambio modificar el actual estado de cosas con sentido sobre todo humano, que comprenda a la ciudadanía que quienes estamos en esto es porque queremos una Venezuela diferente. Mientras nos vean distantes, mientras nos vean solo interesados en nuestras propias diatribas, el indiferente seguirá siendo indiferente, la indiferencia, y perdona la redundancia porque quiero recalcar eso, seguirá siendo la norma. Así que la mayor responsabilidad de que el ciudadano se interese en las elecciones que, sea cuando sea, el mes que sean, son en el año 2024, conectarse de inmediato, de urgencia con ella, con la narrativa correcta y también, por qué no decirlo, con candidatos no solo que emocionen, sino que garanticen gobernabilidad y paz. Y hay algo que he estado viendo recientemente en los estudios últimos que he revisado, es que el Venezuela está cansado de peleas, de confrontación, de enfrentamiento, de que cada quien jale para su lado, y lo que quiere es precisamente que todos jalemos en una misma dirección. Y cuando digo todos, digo todos. En Venezuela no habrá solución, Francis, a esta situación tan difícil que enfrentamos si no nos ponemos todos a trabajar. Incluso yo a veces pienso que por qué esperar hasta el 2024, por qué esperar hasta el 2025 incluso, porque cualquier cambio de gobierno será en enero del 2025. ¿Y qué pasa en estos 14, 15, 16 meses que median? Una y otra vez insisto privadamente en la conveniencia de que busquemos puentes que permitan a todos los sectores de la vida nacional, no solo el gobierno y la oposición, sino los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, las iglesias. Ahora mismo acabo de estar en Roma acompañando a un extraordinario amigo, excelente amigo, el cardenal Diego Padrón, y con él conversé muchísimo, y con Baltasar Porras, que siempre estuvo a nuestro lado, y le decía que la iglesia tiene también un papel fundamental en esta ecuación que se está jugando. Pero aquí todos, absolutamente todos, debemos apostar al mejor futuro de Venezuela, no en el 2025, es ya. ¿Cómo seguir esperando los pensionados, los jubilados? ¿Cómo seguir esperando los que ganan salario mínimo, que en la administración pública son millones? ¿Cómo seguir esperando las madres que aguardan por el regreso de sus hijos? Es demasiado el tiempo que tenemos por delante. Y en esa conversación con el cardenal Padrón, ¿qué visión tiene él
desde lo externo de la realidad actual que vive Venezuela. ¿Cuáles fueron las inquietudes expresadas por el cardenal, el séptimo cardenal creado para Venezuela? Bueno, lo lógico sería que él lo dijera, pero como algunas de las cosas que voy a afirmar en este momento, él lo dijo públicamente, lo dijo delante de mí, incluso lo dijo en algunos videos que grabó para distintos medios de comunicación venezolanos, me siento en el atrevimiento de repetirlo. El cardenal Padrón insistió una y otra vez en la necesidad de preservar la paz, de salvaguardar la paz, de que cese la violencia, de que cesen las confrontaciones, el discurso que nosotros venimos manejando desde hace muchos años, por cierto. El cardenal Padrón insistió también en la urgencia de atender fundamentalmente lo social y después lo económico. Nada distinto de lo que hemos venido afirmando, unos pocos al principio, más ahora, pero Venezuela lo que requiere es en paz salir de esta... la palabra no ha pegado, lo reconozco, permacrisis, que es un concepto que acuñaron los europeos el año pasado, que es una sumatoria de crisis, pero Venezuela requiere salir de esta dramática situación. Yo casi me grabé las últimas palabras que el cardenal Padrón pronunció en la misa, la primera que celebró como cardenal en la iglesia Santa Ana, dentro del Vaticano. Dijo algo así como esto: vayan en paz, regresen a la patria, regresen a Venezuela a contribuir a resolver juntos la dramática situación que enfrenta el país. Entonces, en unas pocas frases, resumió lo más importante: paz, juntos, crisis. No hay otra alternativa que trabajar juntos para salir de esta situación. El reconocimiento, ¿qué papel juega en ese proceso de avanzar, de lograr el país que la mayoría de los venezolanos quiere? Porque vemos de repente a sectores de la oposición que no reconocen a otro porque dicen que son de un bando, porque dicen que hace juego al gobierno. ¿El reconocimiento qué papel ve el diputado Luis Eduardo Martínez juega en este momento? Es fundamental y lo digo viendo la cámara. No hay otra ruta distinta a la de reconocernos mutuamente, reconocernos todos. Y no solamente hablo de los sectores de la oposición, hablo también de los sectores gubernamentales y hablo también de los distintos sectores de la vida nacional. Pues que a veces olvidamos que Venezuela no solamente es político, Venezuela no solamente es oficialista y opositores, hay otra Venezuela que es mayoría. Entonces tenemos que reconocernos todos. No me gusta en ocasiones citar un ejemplo, pero yo mismo puedo hacerlo en un momento determinado. En las elecciones regionales del 2021 de gobernadores y alcaldes, yo competí en Aragua, obtuve más de 100.000 votos. Los que hoy se agrupan en la plataforma unitaria quedaron detrás de mí bien lejos. Entonces yo le pregunto a ellos frecuentemente, ¿quién tiene mayor legitimidad electoral probada con votos? ¿Ustedes o yo? Y afortunadamente ya ellos en conversaciones privadas me dicen, es cierto, o sea, tú eres una realidad, pero como si yo soy una realidad, es una realidad Lady Gómez, que sacó miles de votos en Táchira, es una realidad el diputado Brito, que sacó miles de votos en Anzoátegui. La oposición agrupada en la plataforma unitaria sumó unos 1.300.000 votos. La oposición no agrupada en la plataforma unitaria obtuvo 1.800.000 votos en las últimas elecciones donde competimos todos. ¿Quiénes tienen la legitimidad? Dada por el pueblo. De tal manera que todos tenemos que entendernos, reconocernos y ponernos a trabajar juntos. Y insisto, no me canso, no es solo los políticos, es el país nacional el que debe involucrarse en esta procura de soluciones. Vamos a hacer la pausa de la hora, diputado Luis Eduardo Martínez, precandidato presidencial. Al regreso, revisamos cómo está el panorama a lo interno de AD, cómo se están moviendo esas piezas de ajedrez, porque usted acaba de mencionar un nombre clave, Lady Gómez, que tiene un importante liderazgo también a lo interno, que vino recientemente cuando su aniversario y dio una especie de, o causó más bien una especie de